familia? Muy buenas noches. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Quisiera, así como hemos estado viendo algunos pasajes gloriosos del Antiguo Testamento y hemos visto algunos sobre, por ejemplo, la vida de José, el último que vimos, quisiera ver ahora en el Nuevo Testamento también pasajes gloriosos de la palabra del Señor, y sabemos que toda ella es gloriosa, puesto que toda es la palabra de Dios. Pero en el capítulo 12 del libro de la carta a los Romanos del apóstol Pablo, estos dos versículos creo que deben ser encarnados en nosotros, en todo creyente. No importa el área de servicio que como creyentes el Señor nos conceda por su gracia hacia la iglesia, pero sea lo que sea, un creyente genuino, un hijo de Dios, estos dos pasajes, el apóstol Pablo acaba de predicar el Evangelio, acaba de hablar de las misericordias de David, que el Señor tuvo para con su pueblo a través de la descendencia de David, que es Jesús. Pero ahora nos dice en este pasaje, en Romanos 12, versículo 1 y 2, que son lo que quisiera meditar. Por consiguiente, hermanos, dice la santa palabra de Dios, por consiguiente, hermanos, o sea, por la profundidad de riquezas del Evangelio y del conocimiento de Dios. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y en el nombre de Jesús te damos gracias por la salvación que nos diste en Cristo. Gracias te damos porque enviaste a tu Santo Espíritu para convencernos de pecado, justicia y juicio y para traernos a una fe genuina en un arrepentimiento verdadero. En el nombre de Jesús, Padre, ahora sea tu bendición para tu pueblo, Señor, con esta palabra. Para mis hermanos, hermanas en la fe que toman un tiempo conmigo para escudriñar tu palabra. Y pedimos por la salvación de nuestra descendencia, de nuestros familiares y amigos, así como nos has concedido a nosotros. Ilumina tu palabra, es nuestro ruego por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, el apóstol Pablo nos dice, por la salvación y por todo lo que ya ha dado en los anteriores 11 capítulos, que dio toda la teología de lo que es la salvación, el plan redentor de Dios. Ahora viene a partir del capítulo 12 la respuesta que debe haber en nosotros por el Evangelio. Por consiguiente, hermanos, dice, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, ya que el Señor no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, a nuestros pecados, por consecuencia de eso, nosotros debemos de responder ¿cómo? Presentando nuestros cuerpos, nuestras vidas, como un sacrificio vivo y santo. Fíjense nada más la clase de sacrificio de que Pablo habla. Un sacrificio real, que sea vivo. Y vivo es todos los días, las 24 horas del día. Y santo significa apartado para los negocios del reino, para la gloria de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Esto es aceptable delante de Dios, porque Él es el motivo de nuestra alabanza, de nuestra adoración. ¿Cómo? Racionalmente. Ya lo entendimos, ya tuvimos el conocimiento de Dios, ya tuvimos la revelación de su gloria en la faz de Jesucristo por el Espíritu Santo con que nos ha sido dado. Por tanto, ya nuestra adoración no es una fe simplemente ciega,
No es cierto. Eso de que la fe es ciega es falso. Nuestra fe es con un conocimiento visible, iluminado por la gloria de Cristo, en el Espíritu de Cristo, con el que nos ha sido sellado para manifestar la majestad del reino de nuestro Padre Celestial, de Dios. Por eso tenemos que presentarnos como ese sacrificio vivo y santo, que es lo único aceptable delante de Dios. Cuando estamos con conciencia de que estamos sacrificando nuestras vidas como Él sacrificó la suya, y apartados ¿para qué? Para los motivos del reino, para los propósitos de Dios que van a dar gloria a Dios. Y lo consecuente de esta, lo que va en relación con ese sacrificio, dice, es en el versículo 2, es no se adapten a este mundo. Tú y yo, amados hermanos, ya estábamos acostumbrados a nuestra vana manera de vivir. Tú y yo ya estábamos acostumbrados a vivir simplemente siguiendo los motivos de nuestro engañoso corazón, las mentiras del mundo y los propósitos de Satanás, que era nuestro padre, el padre de mentira. Ya estábamos en eso. Entonces nos es muy fácil ahora que ya estamos en Cristo, ahora que ya estamos bajo el reino de Dios y su justicia, nos es muy fácil volvernos atrás, nos es muy fácil adaptarnos nuevamente a nuestra antigua manera de vivir. Y Pablo insiste y exhorta, no se adapten a este mundo, sino transfórmense. Transfórmense, ¿cómo? Mediante la renovación de su mente. Mis amados hermanos, el proceso de la renovación de nuestra manera de pensar es algo que ocurrió en nuestra vida personal, mi chula y yo, como matrimonio piadoso. Hace casi 32 años, el 2 de noviembre cumplimos 32 años en que el Espíritu Santo iluminó la palabra de Dios y nos trajo la revelación de la gloria de Cristo en nuestro Padre Celestial, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Es solo Jesús en su perfecta vida, en su sacrificio perfecto en la cruz y en la resurrección de los muertos, ascensión al trono, es el único evangelio verdadero por el cual nosotros los pecadores somos salvos, viniendo en una fe genuina en arrepentimiento. Y eso sucedió en nuestras vidas como matrimonio, lo digo, hace 32 años. Entonces, desde ahí hasta este momento, no podemos detenernos de que nuestra manera de pensar siga siendo renovada. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de muerte, estamos todavía con un corazón engañoso y perverso. Ciertamente bajo el Espíritu del Señor ahora podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Ciertamente por el Espíritu de Dios podemos buscar la voluntad de Dios y no la nuestra. Ciertamente por el Espíritu de Dios podemos ser llenos del conocimiento de la gracia de Dios por la revelación de su gloria y de su palabra. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Esto implica no un acto divino, es un acto que tú y yo debemos de hacer con conciencia, buscando escuchar a nuestro Padre Celestial, buscando escuchar su voz y buscando ser sometidos al gobierno del Espíritu Santo en nuestros pensamientos. Renovación de nuestra mente, ¿para qué? ¿Para qué quiere Pablo decirnos que tenemos que estarnos renovando continuamente nuestra manera de pensar? Para que nos demos cuenta, para verificar, simplemente comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios, termina Pablo esta sección diciendo, es buena, siempre es aceptable y siempre la voluntad de Dios será perfecta. Mis amados, qué hermoso pasaje, qué glorioso pasaje de la Escritura, porque la voluntad de Dios se va a confirmar que es buena, agradable y perfecta solamente cuando nosotros nos ofrezcamos en un sacrificio vivo y santo, apartado para Él, y cuando nuestra forma de pensar sea sometido al gobierno de la palabra y el poder del Espíritu Santo transformador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de santificación. Santificación es un llamado a todo creyente. A ti y a mí nos ha sido dado por el Espíritu de gracia que hemos recibido. A ti y a mí nos ha sido dado las buenas nuevas del Evangelio, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, pero podemos vivir para la gloria de Dios en el poder del Espíritu Santo por la vida de Jesús que es en nosotros. Es
es algo hermoso, es algo cierto, es algo totalmente seguro. Y nosotros debemos de confiar que aquel que empezó en ti y en mí la buena obra, Filipenses 1:6, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Mis amados, un fuerte abrazo para todos ustedes desde Suzhou, en China, y que Dios les bendiga abundantemente a ustedes, a su descendencia, y que salve a los que son suyos. Gracias y muy buenas noches allá en Latinoamérica.